Nacionales, con una maestría en informática administrativa de la Universidad Autónoma de Durango. ¿Cuál ha sido tu experiencia ya enfocándolo en materia de transparencia y de rendición de cuentas en esta etapa profesional de tu vida? Sí, bueno, en primer lugar, a mí creo que ser el ingeniero en sistemas computacionales me ayudó mucho a comprender el manejo de la Plataforma Nacional de Transparencia y del Infomex, que si hacemos un poco de memoria, en un principio era una cosa muy técnica, de manera que no cualquiera tenía acceso. Y posteriormente, con la maestría en administración, pues ya fue cuando se vinieron más procesos de carácter administrativo, como coordinar áreas para recabar la información, presentarla de una manera accesible a la sociedad, ya que debemos de tener en cuenta que no todo el mundo tiene la formación jurídica o científica para comprender los procesos que se llevan a cabo al interior de los sujetos obligados. Entonces hay que hacerlo de una manera muy sencilla, muy clara, y la administración me ha permitido platicar con las áreas responsables de dar las respuestas para que lo hagan de manera más accesible y más rápida. ¿Podrías decirnos qué son las tablas de aplicabilidad y para qué sirven? Sí, las tablas de aplicabilidad nos señalan por cuánto tiempo, bueno, en primer lugar, qué fracciones del artículo 39 de la Ley de Transparencia son aplicables a cada sujeto obligado, es decir, qué información es la que debe de proporcionar cada sujeto obligado. Y también nos señalan el tiempo de conservación, es decir, cuánto tiempo debemos de publicar esa fracción para que sea verificable, sea actualizada y sea accesible. ¿Qué es un recurso de revisión? El recurso de revisión es aquel que interponen los solicitantes cuando no se encuentran satisfechos con la respuesta que ha dado un sujeto obligado. ¿Cuántos días tiene para imponer? Tiene 15 días, 10 días a partir de la notificación de la respuesta y 5 días para dar respuesta del. ¿Qué es una denuncia para ti? La denuncia es aquella cuando un ciudadano se da cuenta que la información que debe de proporcionar el sujeto obligado de manera por oficio, que debe de ser que debe publicar de manera normal, no se encuentra accesible o no se encuentra actualizada. Presenta su denuncia ante el ISAI y ellos hacen la verificación de que, de acuerdo a las tablas de aplicabilidad y de acuerdo al periodo al que se está reportando, publica a la sociedad. Muy bien. En la experiencia que tienes dentro de la unidad de enlace en el tribunal, ¿tienes alguna experiencia que compartir? Bueno, sí hemos tenido algunas solicitudes en las que los solicitantes se encuentran un poco confundidos. ¿Cuál es la función del Tribunal Superior de Justicia? Nos llegan solicitudes que son dirigidas a la Fiscalía o a la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, dentro de esas solicitudes, pues es más que nada la orientación de los solicitantes, darles las herramientas para que sepan a quién deben dirigir sus solicitudes. Y esto nos lleva a que la sociedad se encuentra más informada de qué hacen los servidores públicos y cuál es la función de cada uno de ellos. ¿Sabes cómo se llama el presidente actualmente del ISAI? Sí, es el maestro Samuel. ¿Quiénes son los otros dos integrantes? La doctora Norma Julieta del Río y el contador José Antonio de la Torre. ¿Qué es, en tu opinión, en tu reflexión, cuál sería tu elemento principal para que tú fueras la comisionada a comparación con los 18 o los otros 18 aspirantes? Sí, bueno, como les comentaba, ya tengo más de 7 años trabajando en esta materia. He visto cómo se ha desarrollado
tanto en el Estado como nacionalmente, la materia de transparencia y acceso a la información pública. Entonces creo que esa sería la mayor aportación que yo pudiera hacer al Instituto Zacatecano de Transparencia, que desde la perspectiva de las unidades de transparencia se vive de manera cotidiana el trato con la gente, las inquietudes que estos tienen, y la experiencia es la que yo pudiera aportar al Instituto Zacatecano de Transparencia. ¿Te llama la atención el sueldo? Sí, por supuesto, es atractivo, pero creo que lo primero que nos debería de importar es que la sociedad esté informada, que se encuentre segura de lo que realizan sus gobernantes y aquellos que son sus servidores públicos. ¿Sabes cuáles son y en qué consisten los derechos ARCO? Sí, son los derechos que tienen los ciudadanos para cancelar, rectificar, accesar, cancelar, rectificar y oponerse a la publicación de sus datos personales. Muy bien. ¿Cuáles serían los casos de interés público? Los casos de interés público son aquellos que por su naturaleza son importantes para el desarrollo de la actividad pública de una entidad o del país. Son aquellos casos que tienen relevancia, que son controvertidos y que deben de publicarse, que deben de hacerse públicos para que la ciudadanía esté consciente de cómo se toman las decisiones sobre esos casos. ¿Sabrás cuáles son los datos sensibles y cuáles son los datos biométricos? Sí, los datos sensibles son aquellos, por ejemplo, como la religión de una persona, la orientación sexual. Los datos biométricos pues es el iris, la huella digital, el estado físico, son aquellos datos. ¿Sabes lo que es el Comité de Transparencia y en qué casos interviene? Sí, el Comité de Transparencia se instaura en cada uno de los sujetos obligados para dar validez a las respuestas que se otorgan a los ciudadanos. Sus atribuciones son aprobar, cancelar o modificar las resoluciones de ampliación del plazo de respuesta, de clasificación de la información o de inexistencia de la información, así como fomentar la cultura de transparencia al interior del sujeto obligado y ver por la capacitación de los que proporcionan las respuestas. En tu experiencia laboral, o más bien en el tiempo que llevas trabajando, ¿tuviste alguna llamada de atención, alguna sanción administrativa por parte de tu jefe? No, tengo yo ya más de 7 años trabajando al interior de la unidad de transparencia, y aunque sí se han recibido algunos recursos de revisión, todos ellos se han sobreseído, inclusive haciendo cuentas se han recibido, por lo menos en el año pasado se recibieron 6 recursos de revisión, 4 de ellos se desecharon por el propio instituto y los 2 restantes se sobreseyeron. O sea que no tienes ninguna demanda. No, nunca se ha tenido, se ha buscado proporcionar la mayor apertura para el Poder Judicial y tener accesibles a los solicitantes. ¿Qué es el derecho de acceso a la información pública? El derecho de acceso a la información pública es aquel que se consagra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que nos dice que todos los ciudadanos tienen derecho a conocer cuáles son las actividades que realizan las entidades, los gobernantes, sin que por ello se tenga que justificar su interés, que no se le debe de perseguir por realizar una solicitud de información, por tanto no se le debe de pedir su identificación, y que tiene derecho a expresar sus ideas, que tiene derecho para expresar estas ideas, buscar la información que requiera. ¿Podrías darnos un ejemplo de información reservada? La información reservada, por ejemplo, puede ser aquella que ponga en peligro a una persona. En el caso particular del Tribunal Superior de Justicia nos pidieron
cuántos vigilantes se encontraban a disposición del interior, a disposición del Poder Judicial, por lo que esta información es una información reservada, ya que da la información de la seguridad que se tiene dentro del Poder Judicial. ¿Sabrás tú cuáles son los casos más sustanciales